El mensaje se titula El camino de la confianza en Dios. El camino de la confianza en Dios. Y está dentro de esta serie que estamos atravesando en este momento, que se llama la serie se llama Un Camino Mejor. Y vamos a estar leyendo el Salmo conforme vayamos pasando el mensaje, pero primero quisiera que leyéramos solamente el versículo número 1 de Salmos 42. Amén. Salmo 42, posiblemente en la pantalla aparezca más de eso, pero vamos a leer solamente el versículo 1 de Salmo 42. Y la palabra dice así: como siervo jadeante que busca las corrientes de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. ¿Lo quiere leer juntamente conmigo? Como siervo jadeante que busca las corrientes de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. En esta mañana quisiera que veamos esta escritura, donde vamos a ver a un salmista que está como batallando entre dos pensamientos. Está pasando por momentos de confianza, pero a veces también pasa por momentos de desconfianza. ¿No se parece en nuestra vida a veces? En nuestro caminar cristiano. Hay veces que estamos bien encendidos para el Señor. Estamos contentos, estamos agradecidos con el Señor. No que a veces dejemos de estar agradecidos, pero hay veces que demostramos más nuestro agradecimiento para con Dios. Y tenemos una confianza, hermanos, que uno dice: yo ahorita voy a romper esa pared y ahí no me va a detener esa pared, de tanta confianza que traemos. Y hay veces que un viento bajito sopla en nuestras vidas y sentimos que nos desmayamos. Sentimos momentos difíciles en nuestra vida. Y hay diferentes tiempos en nuestras vidas que ocurren esas situaciones. Así como hay diferentes tipos de personas. Hay personas que miran un vaso que está medio lleno, lo mira medio vacío. Y otra persona dice: no, está medio vacío, pero te argumentarán, dicen: no, está medio lleno. Hay personas que son un poquito más optimistas, otras personas que son más pesimistas, que hay que animarles un poquito más, mientras que otras son tan optimistas que posiblemente son exageradamente optimistas y piensan que pueden hacer algo que en realidad deberían de calcularlo mejor, ¿verdad? Posiblemente en el matrimonio que usted se encuentra, usted es un tipo de persona, mientras que su cónyuge es otro tipo de persona, así. Personas que miran una meta posible, esas metas que para otras personas son imposibles. Hay personas que exuden confianza y otras que dudan constantemente de sí mismas. ¿Qué tipo de persona es usted? Persona que siempre anda confiada, que siempre está confiando, o persona que siempre o constantemente está dudando. Yo tengo 6 hijos. Y entre esos 6 hijos, yo tengo diferentes tipos de hijos. Y hablando de una hija específicamente que tiene confianza, yo tengo una de ellas, no le voy a decir el nombre. Y a lo mejor posiblemente me está escuchando. Pero ella es entre todas mis hijas, es la que yo veo que tiene más confianza. Desde chiquita ella, cuando íbamos en el carro, poníamos alabanzas. Y ella de repente se ponía y hacía de cuenta como que ella era la que estaba cantando. Estaba en su silla, todavía esas sillas de bebé, y cerraba los ojos y ella movía sus labios y le hacía así como que ella fuese la artista que está cantando el canto. Y ha crecido y hace cosas ella que a las otras les da vergüenza. Si le digo: mira, bájate y pregunta a la tienda X cosa, las otras hijas de repente dicen: no, pero puede ir alguien conmigo, etcétera. Yo le digo: ve y haz esto, y lo hace. Tiene es muy poco vergonzosa, es una persona, pero mis otras hijas no tienen la misma confianza que tiene ella, por lo menos en este momento de su vida. Pero hay diferentes tipos de personas. Hay situaciones en la vida en las que se necesita más confianza que en otras. Y la confianza, hermanos, de salir victorioso en diferentes situaciones puede variar. Puede variar. Usted puede ahorita en este momento estar bien seguro de las cosas que van a pasar y que el Señor está con usted y nadie lo detiene a usted, mientras que otras personas, o quizás usted mismo en otro tiempo, puede sentir que hasta que el Señor lo ha abandonado. Porque usted ora,
Usted le suplica a Dios, usted le pide a Dios y la respuesta no viene. Y no viene y sigue orando y no viene. A veces sentimos esta misma inconsistencia en nuestra vida espiritual. Sentimos como que vamos en una montaña rusa para arriba a veces y luego de repente se siente feo cuando esa montaña rusa baja para abajo. A mí me encantan las montañas rusas, mientras que mi esposa no. Yo a ella la llevé a un parque de diversión cuando recién nos casamos y pues esa era una parte de que yo no conocía a ella. Nos fuimos en la primera hora, nos fuimos a un juego, a una de esas montañas rusas y ella ya no aguantó, nos tuvimos que ir a la casa. Habemos diferentes tipos de personas, diferentes tipos. Quiero hacerle unas preguntas en esta mañana antes de continuar con este salmo. ¿Se siente usted frustrado por alguna situación de su vida? No le vamos a preguntar qué situación en su vida le trae frustración, pero ¿se siente frustrado por alguna situación? ¿Será que no siente que avanza cuando usted debería o quisiera avanzar o de la manera o la rapidez en la que usted quisiera avanzar? ¿Siente usted una tristeza que la agobia constantemente por diferentes razones o a lo mejor por la misma razón? ¿Siente que ha perdido ese gozo que usted sentía? ¿Se recuerda cuando usted primero entregó su vida al Señor? No, en ese momento cuando usted entregó su vida al Señor, le podíamos haber dado un aldero así de tratados. Usted se iba a las calles a predicar la palabra y a quien sea que se topara, usted le predicaba el Evangelio y hasta casi lo forzaba a que se hincara ahí para que aceptara al Señor. Estaba en su primer amor. Pero sabe que como cristianos deberíamos de siempre estar en nuestro primer amor. Siempre deberíamos estar enfocados en Dios, en Jesucristo. Y en Cristo, hermanos, es en quien podemos tener esa confianza. A la iglesia de Éfeso, si usted lee Apocalipsis capítulo 2, es de las 7 iglesias, es la primera iglesia a la que Jesucristo le habla. Y le dice que está contento por cómo trabaja. Es una iglesia trabajadora que se dedicaba en el servicio. Pero dijo, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Esta iglesia se esforzaba, no permitía las falsas doctrinas, las combatía, pero había dejado su primer amor. Se había desenfocado de lo primordial en su caminar. Que no sea eso nosotros, hermanos, que nosotros podamos mantenernos enfocados en nuestro caminar, en nuestro primer amor. El salmista aquí en el Salmo 42 expresa este mismo sube y baja en diferentes momentos de su vida. Y el comentarista MacDonald dice que hay diferentes posibilidades por la cual el salmista se mira a veces subiendo esa montaña y a veces se mira de bajada. Y él dice, posiblemente David se está acordando de aquel momento cuando fue la rebelión de Absalón, su hijo, y él se tuvo que ir en el exilio. Tuvo que dejar el trono por que no hubiese sangre derramada. Él le dijo a su hijo, el que se levantó en su contra, dijo, está bien, ahí está el trono, él se fue. Posiblemente ese es el momento de su vida. O posiblemente él dice, es como algo profético, es la voz del Mesías en el momento de su sufrimiento cuando estaba en la cruz del Calvario. Posiblemente es la voz del remanente judío durante la futura gran tribulación. O posiblemente, y esto aplicaría más a nosotros, es el creyente que anhela volver a los días de su primer amor y ser restaurado a esa comunión con el Señor. Usted sabe una cosa muy bien, hermanos, que si usted un día se siente como que el Señor no está con usted, en verdad sí lo está. Y si esa comunión no está al nivel que estuvo en otro tiempo, debemos examinar nuestras vidas para ver qué es lo que hemos hecho o dejado de hacer. Que hemos descuidado esa comunión. Yo al ver, hermanos, las escrituras donde nos dice que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está Él. Yo de repente veo, hermanos, y lo he visto más frecuente de lo que a mí me gustaría ver, que hay personas que dicen, el Señor está aquí. Porque dice su palabra que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él.
Pero yo le pregunto, si usted es un hijo de Dios, el Espíritu de Dios habita en usted. Si nosotros vamos a este lugar se queda vacío. Aquí no habita el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Y cuando usted esté solo en su casa, aunque no haya dos o tres, usted esté solito, el Espíritu de Dios está ahí. Está ahí. Ese pasaje bíblico donde dice, donde dos o tres estén congregados en su nombre, tenemos que ver el contexto. El contexto está hablando de la disciplina dentro de la iglesia. Si alguien hace algo en tu contra, ve y habla con él. Si persiste, trae un testigo y habla con él. Y si sigue, entonces llévalo a la iglesia. Y se va a ejercer una disciplina dentro de la iglesia. Porque donde dos o tres se pongan de acuerdo, Dios está respaldando esa disciplina. Eso es lo que quiere decir, donde dos o tres estén congregados en su nombre. Allí está Él está respaldando eso. Pero el Señor la presencia de Dios está continuamente con nosotros. Solo que hay veces que no sentimos que estuviera su presencia. Es por eso que es más importante, hermanos, lo que sabemos que lo que sentimos. Porque podemos sentirnos derrotados, como que Dios no nos escucha, como que estamos orando y orando y orando y nadie nos escucha, nadie nos responde. Pero si usted sabe que Dios está con usted, si usted sabe que usted es un hijo de Dios y el Espíritu habita con usted, la presencia de Dios habita con usted. Está pasando por un momento de dificultad, siga confiando en el Señor. Siga orando al Señor. Y vemos aquí la primera instancia, hermanos, de desesperación y recapacitación. Los versículos 1 al 8. El versículo 1 dice: como siervo jadeante que busca las corrientes de aguas, así te busca, oh Dios, todo mi ser. El siervo, él era un tipo de animal que era como un venado. Cuando estaba cansado y sediento, busca una fuente de agua para saciar su sed. De esa misma manera, así como ese siervo que brama, ese siervo jadeante que anda por las montañas buscando una fuente de agua, así, dice el salmista, así te desea mi ser. Yo te pregunto, ¿así estás deseando tú su presencia? La presencia está con nosotros, ¿verdad? Ya lo dijimos. Si eres hijo de Dios, el Espíritu de Dios habita contigo. Pero está esa comunión profundizándose cada día más, haciéndose más fuerte, o se está debilitando. ¿Qué estamos haciendo o dejando de hacer en nuestras vidas para que esa comunión con Dios se vaya debilitando? Y de repente, al debilitarse, uno empieza a dudar y uno empieza a sentir como que en lugar de ir de subida, uno va de bajada. Así como el siervo busca esas aguas, así te busco, así te deseo yo. Cuando no encuentra agua en su necesidad, este animal emite bramidos en el bosque. Y los bramidos se asemejan a los clamores desesperados, gritos agonizantes de una necesidad tan básica como el agua para su existencia. Entonces el salmista el versículo 2 al 4, específicamente en el 2, él expresa o compara esa necesidad del siervo a su necesidad. Dice en el versículo 2: tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Dice él, tengo una sed agonizante, algo que no aguanto, esta sed, una necesidad insaciable, porque Dios es mi fuente. Él es mi necesidad más básica. ¿Lo es para usted? ¿Dios es su necesidad más básica? Usted puede decir que sí. Y qué bueno que no estamos preguntando que usted conteste en voz alta. Esa es una pregunta retórica para que usted se haga. ¿Es Dios su necesidad más básica? Si lo es, usted lee la palabra todos los días. Si lo es, usted ora todos los días. Porque usted no puede decir que usted anhela a Dios como lo anhela un siervo que anda buscando fuentes de agua, cuando usted tiene la fuente de agua disponible para usted en todo momento. Cuando usted puede cerrar su recámara, inclinarse ahí en ese momento y orar al Dios que lo escucha, que posiblemente no parece que no me escucha, pero tú tienes que persistir buscando. El siervo que anda bramando por el bosque buscando esas fuentes de aguas, al no encontrarla, no se da por vencido. Ese animalito sigue buscando.
nosotros como sus hijos, los hijos del Dios poderoso, debemos de seguirle buscando. Esa comunión que vaya haciéndose más fuerte con el Señor. Es parecido, hermanos, al Salmo 63, donde dice: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. De repente, cuando se le pierde algo que a usted usted aprecia, usted lo anda buscando, ¿verdad que sí? Se le perdió un collar que su esposo lo regaló, o una carta de alguien que usted ama mucho y de repente la extraña. ¿Qué es lo que hace usted? Vemos la mujer en Lucas 15, donde ella pierde esa moneda. ¿Qué es lo que hace? Barrió toda la casa buscando esa moneda que se le había perdido. Era una moneda de 10 que tenía, y la pierde y la busca. La busca con afán. Cuando usted siente que algo se ha perdido en su vida, y ese algo es la comunión con Dios, ¿cómo la busca usted? ¿Cómo reacciona? ¿Se aleja más de Dios? Y dice: bueno, pues ya parece que Dios se ha olvidado de mí. ¿O persiste buscando a Dios? ¿Es Dios su afán? Dice el Salmo 63, continúa diciendo el versículo 1: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida, donde no hay agua. Y el versículo 3 dice: mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me preguntan a todas horas: ¿dónde está tu Dios? De noche y de días las lágrimas suplicaban la presencia de Dios, y todos a su alrededor, al ver cómo suplicaba la presencia de Dios, y la presencia de Dios parecía no contestarle, no estar con él, la gente se burlaba de él. Y le dicen: a ver, ¿no que eres cristiano? ¿No que amas a Dios? ¿No que sirves a Dios? ¿Dónde está tu Dios ahora? Se burlaban del salmista. ¿Dónde está tu Dios?, le preguntaban. Cuando Dios parecía ignorar su clamor, se burlan de él. Y el versículo 4 dice: recuerdo esto y me deshago en llanto. Me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. Se recuerda el salmista. Se había envuelto de nostalgia, pensando en los momentos del ayer. Se recuerda cómo él guiaba al pueblo hacia el templo. Los guiaba para celebrarle fiesta a Dios. De eso estuvimos hablando la semana pasada, cuando hablamos de la verdadera adoración, y cómo David dirigía esa arca en cántico, en júbilo, con muchos instrumentos, muchas personas, una gran cantidad de personas. Pero ahora parece estar solo. Y esas alegrías, esos momentos de bendición quedaron atrás, al parecer, para él. Hay veces, hermanos, nos sentimos agobiados. Posiblemente hoy día usted se sienta agobiado. Nos sentimos agobiados y nos sentimos que estamos solos. Nos sentimos que estamos solos, sin ganas de orar. Yo me he sentido así a veces. No tengo ganas de orar. Preferiría quedarme en la cama dormido. Y no siento esas fuerzas. Se me agotan las fuerzas. Hay veces que pasamos por dificultades. Y esas dificultades, hermanos, van a demostrar qué tipo de cristiano eres tú. Cuando llegan esas dificultades, te acercan a Dios. ¿Persistes en buscarle? Dices: no tengo ganas de orar, pero voy a persistir porque sé que es lo único que me va a traer en comunión con Dios. O te das por vencido, quizás. Hay momentos en los que no sentimos ganas de orar. Y cuando oramos no sabemos ni qué decir. ¿Le ha pasado a usted? No voy a voltear porque es pregunta retórica. ¿Le ha pasado a usted esto? Pero no, luego en el versículo 5, del versículo 5 al 8, el salmista recapacita. Como que fue si hubiera tenido él una llave y un lavamanos, él abre la llave y se empieza a limpiar la cara. Recapacita.
O se empieza a dar cachetadas en la cara, recapacitando, vuelve en sí. Porque dice el versículo 5, ¿por qué estás tan abatido o abatida, alma mía? Empieza a hablar con él mismo. ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y Él es mi Dios. El salmista hace lo correcto. Nos da un buen ejemplo de lo que tenemos que hacer cuando estamos en esos momentos de tristeza, preocupados. Nos debemos de preguntar a nosotros mismos, oye, Joel, ¿por qué estás preocupado? José, ¿por qué estás angustiado? Jaime, ¿por qué tienes que tener temor? ¿Por qué tienes que pensar que Dios no está contigo? ¿Por qué debes de angustiarte? ¿Que acaso Dios no es tu esperanza? Muchas veces decimos, tenemos esos clichés, ¿verdad? Esos dichos de cristianos. Dios está en control. Él está sentado en su trono. Él es un Dios todopoderoso. Y es verdad todas esas cosas. Pero a veces nos comportamos como que no creemos que Dios está en control. Él nos ha dicho que no nos va a dejar. Él nos ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero a veces no le creemos a Dios. A veces actuamos de la manera, decidimos mejor refugiarnos en la angustia, refugiarnos en la preocupación, en lugar de refugiarnos en sus promesas. Yo le puedo prometer que yo termino este mensaje, pero yo no sé si le pueda prometer eso. Yo le puedo prometer que la semana que viene yo voy a estar aquí, pero yo no sé si le pueda cumplir. Ese es mi deseo, pero yo no sé si yo viva la semana que viene. Dios lo que promete, Él lo cumple. En Él podemos confiar. Y si Dios es tu Dios, y si sabes que Él está sentado en el trono, que Él está en control de todas las cosas, Él está en control. Si Él te ha dicho que no te va a dejar, en verdad, Él no te va a dejar. Él no te va a dejar. Vemos el versículo 6 y dice, Dios mío, me siento muy abatido, por eso pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar. Aquí el salmista expresa su sentir, pero determina que a pesar de eso, él se va a seguir enfocando en Dios. Él va a seguir buscando a Dios. Aunque está en un momento de desesperación y de angustia, él dice, aunque estoy abatido, yo voy a pensar en ti. Voy a buscarte a ti. Se siente sumamente angustiado, pero él va a buscar a Dios. Se siente lejos de Jerusalén, pero estaba donde estaba la casa de Dios, pero él determina buscar su presencia, buscar la comunión con Dios. Determina que desde tierras lejanas, en el destierro, él pensará y meditará en Dios. Aun cuando la angustia lo puede mover a creer que Dios no está con él, él decide pensar en Dios. Decide pensar en Dios. ¿Se recuerda de Jonás? En un momento Dios le dice, ve a la tierra, ve a este país y predícale que en 40 días será destruido si no se arrepiente. Es más, no decía ni tanto, él decía en 40 días será destruido, pero él se sube a un barco para ir en dirección opuesta. En lugar de ir a Nínive, se sube a un barco que va en dirección opuesta. En el camino se desata una tormenta grande y las personas que están ahí, los tripulantes o las personas que están ahí en el barco, preguntan, ¿qué es lo que está pasando? Echemos suertes para ver a ver si podemos averiguar y determinar por causa de quién o de quién es la culpa que este mar esté tan embravecido. Estoy parafraseando. Y de repente echaron suertes y la suerte cae sobre Jonás. Y Jonás, hermanos, yo antes lo miraba a Jonás como una persona que, bueno, tuvo un lapso de buena conducta, decidió tomar este barco e ir en contra de lo que Dios le decía, pero Jonás hace algo que afirma su necedad. Cuando le dicen,
los marineros, ¿qué debemos de hacer para que esta tormenta se calme? Él dice, aviéntenme. No les dice, clamemos todos a Dios en este momento, porque Él puede hacer que la tormenta se aplaque. Él más bien dice, aviéntenme. No crea usted que estaba ya como culpándose al mismo, por mi culpa, por mi grandísima culpa está pasando esto. No, él había decidido desobedecer a Dios, ir en contra de Dios. Y todavía por si acaso este plan no me soluciona, Jonás dijo, me suicido, aviéntenme al mar. Pero el Señor, después de que lo avientan, el Señor manda un pez, que desde la escuela dominical hemos aprendido desde chiquitos, era una ballena, ¿verdad? Pero la Biblia dice un pez grande, suficientemente grande para comerse a Jonás. Los hay. Y dentro del vientre de esa ballena él se arrepiente. Dentro de ese pez él se arrepiente y clama a Dios. Dice Jonás 2:7: cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Hermanos, hay veces que nos sentimos en la situación que nos sentimos, como que Dios no está con nosotros, y es porque la comunión con Dios ha sido quebrantada. La presencia de Dios no se va. Si tú eres un hijo de Dios, Él está contigo, Él está en ti, Él vive en ti. Pero hay veces que cometemos pecado, o que hacemos cosas en las que entristecemos al Espíritu de Dios, o que decidimos irnos por una dirección que Dios no quiere que vayamos, y el Señor, la comunión con el Señor está débil. Si estás en ese momento aquí en este día, haz lo que hizo Jonás. Clama a Dios. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. ¿Cómo reaccionamos en esos momentos? ¿Nos rendimos porque sentimos que estamos lejos de Dios, o persistimos para acercarnos a Dios? ¿Qué hacemos? Eso tú lo sabes. Tú sabes cómo has reaccionado en el tiempo pasado. Pero una cosa buena hay. ¿Te doy una buena noticia? O posiblemente la mires como mala. Van a venir más momentos de dificultad en tu vida. Y eso tú lo puedes mirar como una mala noticia. Pero si tú te das cuenta que cada dificultad en tu vida es una oportunidad de depender en Dios, es una buena noticia. Reacciona de la manera correcta cuando venga esa dificultad. El versículo 7 dice: un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Él expresa un sentimiento de abatido. Eso está hablando, hermanos, de un sentimiento de abatimiento. Abatimiento. Otra versión dice: se escuchan los precipicios el eco atronador de tus cascadas. Los torrentes de agua que tú mandas han pasado sobre mí. Otra versión dice: las olas de tristeza me has mandado sobre mí. Son como un mar agitado, son como violentas cascadas que descienden de los cerros, de los montes de Hermón y Mizar, y estrellan en el río Jordán. Él se siente golpeado por la situación que está pasando, derrotado, incapaz. Y en el versículo 8 dice: esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor envíe su amor y de noche su canto me acompañe. Hermanos, esta es una expresión de confianza en Dios. Me siento que estoy siendo golpeado por las diferentes circunstancias de la vida, pero Señor, en ti confío. Tú eres mi confianza. Esa es la contestación del versículo 3, si usted lo quiere leer. Él dice: al clarear la mañana, Dios me mostrará tu misericordia. O él, como si estuviera diciendo: en la noche cantará mi alma y oraré al Señor. Él decidió persistir.
¿Qué es lo que hace usted cuando pasa por momentos de dificultad? Ahí está en un sube, ¿verdad? Pero de repente siente desesperación de nuevo. Y la montaña rusa ahora va descendiendo en el versículo 9 al 11. Cuando vemos la segunda situación de desesperación y recapacitación. El versículo 9 dice: y digo adiós a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar afligido y oprimido por el enemigo? Él afirma que es su roca y aún así pregunta, él expresa una falta de entendimiento. ¿Por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué te olvidas de mí? Mis enemigos me persiguen y me envuelve la tristeza. ¿Por qué es que tú lo estás permitiendo, oh Dios? Yo creo que así se sintió Job en un momento de su vida. Como si Dios se hubiese olvidado de él, lo hubiese desterrado a la tierra del olvido. Así nos hemos sentido todos nosotros. El versículo 10, él exclama y dice: mortal agonía me penetra hasta los huesos cuando mis adversarios me insultan, preguntándome a todas horas: ¿dónde está tu Dios? La agonía le penetra hasta los huesos, hermanos. Yo he pasado por momentos muy difíciles en mi vida, donde la agonía, he sentido esa misma agonía que penetraba hasta los huesos, donde he sentido un dolor profundo en mis vísceras. Y sé que usted también. El que tengamos a Dios como Dios no quiere decir que nunca vamos a pasar por momentos difíciles en nuestras vidas. Hay momentos en los que usted ha pasado así. Y si no lo ha pasado, lo va a pasar. Qué oscuro el mensaje de esta mañana, ¿verdad? Has de pensar, mejor no hubiera venido, voy a salir deprimido de aquí. Pero la buena noticia es que Dios estará contigo en todo momento. Cuando sientas desfallecer, cuando sientas que no hay esperanza, cuando sientas que todo se acabó, que ya no tienes fuerzas para seguir, clama a Dios. Clama a Dios, porque Él no te va a dejar. Él no te va a desamparar. Clama a Él, que de Él viene tu socorro. Él es tu ayuda. El versículo 11 dice: ¿por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. De nuevo reflexiona, porque él dice: ¿por qué voy a estar inquieto? ¿Por qué desanimado? ¿Que acaso no he puesto mi esperanza en Dios? Le voy a seguir alabando. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. ¿No ha contestado Dios? Bueno, Dios a veces pareciera tardarse. Él no se tarda, Él contesta a tiempo, pero para nosotros parece tardarse. A veces Él nos dice no cuando estamos pidiendo una petición. Claritamente usted siente que Dios le dice a usted no. Hay veces que le dice sí, qué bonito se siente, ¿verdad? Ah, sí, mi hijo, te voy a dar y pasa, sucede. Y gloria al Señor por esos momentos. Pero hay momentos en los que Él no te dice ni que sí ni que no. A menos de que estés necio, ¿verdad? Que ya te dijo que no, pero tú no quieres escuchar eso. Hay veces que en realidad no te dice que sí ni que no. Más bien te está diciendo: espera, sigue clamando, sigue pidiendo al Señor. Pero lo que hagamos, hermano, no nos rindamos. Porque para nosotros nuestra confianza inquebrantable es Dios. Es Cristo. Nuestra confianza inquebrantable en Cristo. Hermano, se dice que la definición de la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente. Y en ciertas maneras es correcto, ¿verdad? Eso tiene mucha razón. Pero yo creo que hay una excepción. Y ese es el momento que sentimos abatimiento, frustración en nuestras vidas. Cuando tú estés pidiéndole al Señor y sientas que es lo mismo, que no te escucha, sigue clamando. Sigue clamando. Porque Él contestará. Él va a llegar, Él va a darte la respuesta
Quizás no es la respuesta que tú esperas, no es la respuesta que tú quieres, pero Él te va a responder. Dios es nuestra necesidad, hermanos. Es nuestra necesidad más básica. Sin Él no podemos vivir. Si somos sus hijos, le deseamos, le anhelamos. Eso debería ser nuestro deseo agonizante por saciarnos de Dios. Cuando comprendemos que Dios es nuestra confianza inquebrantable en Cristo, no nos preocupamos por el porvenir. Y de repente puede que haya una preocupación, pero después se recuerda, no, mi vida está en las manos de Dios. Confiamos en Dios, no importa lo que sintamos. Cuando pasamos por los problemas, debemos de responder en alabanza. Si Dios es nuestra confianza inquebrantable, entonces cuando Dios no nos contesta en el tiempo deseado, oramos con más fervor. Cuando Dios no nos contesta lo que queríamos, decimos, amén, Señor, tú sabes por qué estás permitiendo esta situación. El que ha puesto su fe en Jesucristo no se amedrenta, no se asusta ante el gigante, recurre donde puede encontrar refugio, así como el salmista, aun cuando le invadía en esos momentos sentimientos de incertidumbre, en el conocimiento que él tenía de Dios, él recapacitaba. Es diferente a los consejos que nos dan hoy en día, hermanos. Hoy en día hay un sobreénfasis en nuestro sentimiento, ¿verdad? Y no está mal el sentimiento, hermanos, que usted venga aquí, abre sus manos al Señor y adore a Dios y sienta algo bonito. Gloria al Señor por eso. El Señor nos hizo seres que tenemos emociones. Pero nunca deje que esa emoción sea más importante que lo que usted conoce. Cuando nosotros alabamos al Señor, le debemos de alabar con entendimiento. Es por eso que los cantos que cantamos deben de estar basados en la palabra de Dios. Debe de haber entendimiento. No debemos de cantar nada más por cantar. Porque es un ritmo que a mí me gusta y a mí, yo me acuerdo de cómo andaba antes en el baile. No, esas cosas. Debemos de alabar al Señor con entendimiento. Con entendimiento. En una ocasión en una iglesia a mí me dio una lira santa. Escuché, invitaron a un grupo a tocar ese día y pareciera como que no les preguntaron qué iban a cantar y de repente estaban cantando que písale la cabeza al diablo y era un ritmo contagioso, ¿verdad? Era como cumbia y ahí estaban, písale la cabeza al diablo. Si el diablo se les presentara, seguramente corrían. Debemos de alabar al Señor con entendimiento. Cuando estemos sintiendo cosas bonitas de parte del Señor, qué bueno. Pero cuando no sientas esas cosas bonitas, y más bien sea lo opuesto y sientas que Dios te ha abandonado, persiste. Por tu conocimiento, persiste. Hoy en día los malos consejos que escuchas allá afuera es, haz lo que tu corazón te dicte. Si te hace sentir bien, adelante, disfrútalo. Pero no es así, hermanos. No hay, dice Jeremías 17:9, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? No hagas nada más lo que tu corazón te dicte. No te conviertas presa en el sentimiento de tu corazón. Sabe que Dios está contigo. Una confianza inquebrantable se encuentra en la palabra. Cuando estés triste, abre la escritura y lee, recuérdate lo que Dios te promete. Salmos 1, 2, 3 dice, habla de bienaventurado el varón. Y el versículo 2 dice que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega a su tiempo da fruto y sus hojas jamás marchitan. Todo cuanto hace prospera. Que tu fundamento sea la palabra de Dios. La palabra de Dios alimenta tu conocimiento. Tu conocimiento. La palabra aumenta tu confianza, que es el Señor. La palabra debería ser nuestro alimento diario, hermanos. Pablo decía, para mí no es cansado repetirles las mismas cosas.
Y estoy parafraseando de nuevo, decía él, porque es para vuestro bien. Ustedes me han escuchado más de una vez decir, hermanos, lean su palabra todos los días. Oren a Dios todos los días. Y no me refiero a que me voy a sentar en la mesa para comer. Señor, te doy gracias por sus alimentos. Amén. Yo me estoy refiriendo a que apartes un tiempo dedicado. Está bien que ores de camino al trabajo. Está bien que ores cuando estés cortando el césped. Para aquellos que no son mexicanos, yo voy a decir zacate. El césped en la casa. Está bien que ores cuando estés organizando, lavando la ropa, estés organizando el garaje o la cochera. Está bien. Nos dice la palabra que oremos sin cesar. Pero aparta un tiempo todos los días. Si es importante Dios para ti, aparta un tiempo para que ores. Porque es por medio de la lectura de la palabra y el tiempo de oración en la que tú encontrarás esa comunión con el Señor, y vas a ver que esa comunión con el Señor se va fortaleciendo cada vez más. La palabra debe ser nuestro alimento. Porque dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. La palabra nos enseña cómo responder y reaccionar en las situaciones de la vida. En la oración encontramos que podemos hablar con Dios y soltar todo lo que traemos, toda la carga que traemos encima. Dice el Salmo 63:1, oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, sedienta y sin agua. Pero el punto aquí es, yo te busco intensamente. Esa es la manera como usted busca a Dios, de manera intensa. La oración aumenta nuestra confianza. 1 de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y si no hemos leído la palabra, no sabemos cuál es su voluntad, entonces pedimos mal, porque pedimos no de acuerdo a su voluntad. Es por eso que es importante pedir de acuerdo a su voluntad. Recordamos el versículo 6 de Filipenses 4, que dice, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Jesucristo, hermanos, era nuestro ejemplo. Él oraba muy de madrugada. La oración cambia nuestra perspectiva. Es por eso que les invitamos, hermanos, a que oremos. La oración nos ayuda a rendir nuestra voluntad por la voluntad del Señor. Y esto es muy importante, hermanos. Nunca tomes la oración como si fuera una herramienta para torcerle el brazo a Dios, que no lo es. No te pongas a declarar. No te pongas a decretar. Como que si fuéramos Dios. Yo decreto sobre mi situación que Dios abre ventanas de finanzas. Ni Jesucristo lo hizo así. El ejemplo que vemos en Jesucristo es, Él oraba al Padre, Señor, Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. No usemos la oración como que como que tenemos un palito con hiditos y tenemos a Dios allí moviéndolo. Dios, yo te voy a hacer que muevas esta mano de izquierda y la levantes para mi beneficio. Humillémonos delante del Señor. Pídale que abra puertas, abra ventanas, que abra una puerta grandota como de garaje para que solucione su problema. Pero pidámosle a Dios. Digámosle, Señor, no se haga mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. Mateo 26:39 dice, yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ese es el ejemplo que Jesucristo nos dio. Dios debe ser nuestro deseo, así como decíamos el agua. Así como no podemos vivir sin el aire que respiramos, así debería ser Dios. Y yo diría aún más. Si nuestra vida está en un sub y baja,
cambiemos nuestra manera de proceder. A menos que estés buscando al Señor. Si estás buscando al Señor, síguele buscando intensamente. Pero si no estás haciendo eso, cambia tu manera de proceder. Algo estás haciendo o dejando de hacer que ha debilitado tu comunión con Dios. Por eso 1 Timoteo 4:16, Pablo dice a Timoteo: ten cuidado de tu conducta. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Ten cuidado de tu conducta. Tengan cuidado de su conducta. Solo tendremos confianza inquebrantable en Cristo, hermanos. Esa confianza no se encuentra en nosotros. Métase en la palabra. Métase en la oración. Filipenses 4:19 dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Jesucristo es el camino de esa confianza en la que podemos recurrir. Hermanos, hay un canto para terminar. Hay un canto que yo les invitaría a escuchar y meditar en ello, porque es un canto que habla de esta confianza que tenemos en el Señor. Y se titula Dios no falla. Y quiero leerle la letra. Para los de fe ya casi muerta, los que tienen la esperanza en vida artificial. Mientras que mis hermanos pasan a la alabanza, vuelvo a empezar. Para los de fe ya casi muerta, los que tienen la esperanza en vida artificial. Para el corazón que se despierta y deja de soñar. En esos momentos incalmables de la espera y la inseguridad, es preciso y tan indispensable recordar. Recordemos esto: Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla. Lo prometido en un instante llegará, no dudes más. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla. Sigue adelante, no te rindas, ya verás que todo ha sido parte de un proceso. Que el tiempo de la prueba pasará, y aunque hoy no puedas entenderlo, Él no se equivoca. Tiene un plan para todo aquel que está esperando esa voz de estruendo en la tormenta escuchar. Dios en el silencio sigue obrando, nunca fallará. Amado Dios, te damos gracias, porque tú eres ese Dios que nunca falla. Tú eres ese Dios, Señor, en el cual podemos tener una confianza inquebrantable, Padre. Te damos gracias, Padre, porque tú cuidas de nosotros, porque tú nos llevas hacia adelante en tus caminos, Señor. Padre, si hay un hermano en esta mañana, una hermana, Padre, que esté pasando por un momento de dificultad, Señor, en las que estén pensando que tú ya no estás con ellos, Señor, que están orando, Padre, y la contestación de la oración no viene. Permite, Señor, dales las fuerzas para no desmayar y que puedan seguir, Señor, buscándote, que sigan alabándote, que sigan buscando esa comunión contigo, Señor. Sé tú honrado, Padre, a través de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén.